Gente que se casó con una persona divorciada. ¿Cuándo te diste cuenta de por qué su expareja prefirió divorciarse? Los padres de una amiga se divorciaron cuando ella estaba en la prepa. Ellos habían estado juntos por casi 20 años, pero discutían constantemente. Después de que se divorciaron, su papá compró la otra mitad del dúplex donde vivían y fueron mejores amigos. Salían a cenar muchas veces a la semana, nunca pelearon sobre qué hacer con los niños, se ayudaban entre ellos con las cuentas. Solo empezaron a salir con otras personas. Mi amiga dijo que desearía que hubieran empezado a hacer eso hace mucho. Mi esposo estuvo comprometido antes de que nos conociéramos. La razón por la que ese compromiso se terminó siempre me pareció rara. Algo sobre que ella se quería deshacer del perro y se metió en una pelea grande con la mamá de él cuando ella hizo un comentario sarcástico sobre el tema, y luego hizo que su mamá y su hermana llamaran a la mamá de él para amenazarla. Una discusión grande y ridícula que terminó con ellos decidiendo que su matrimonio no funcionaría. Ellos habían sido novios como por 4 años. Ahora lo entiendo completamente. Bueno, la parte de la mamá y la hermana no, pero sí el resto. El perro era muy molesto, se hacía del uno en todos lados, era muy dominante y agresivo y como ya era grande era imposible de entrenar ya que no lo hicieron cuando era un cachorro. El perro ahora vive con mi suegra porque no es seguro que viva cerca de nuestros hijos. Y mi suegra es una pesadilla, pero mi esposo y su ex la veían muchas veces a la semana mientras que yo la veo una vez cada par de meses. Como 1 año después de casarnos tuvimos una discusión en la que le dije que terminaríamos de la misma forma que con su ex si él no ordenaba su vida y que si tenía los mismos problemas con 2 relaciones formales seguidas entonces necesita considerar que él es parte del problema, y que yo me iría si él no le ponía límites a su mamá y entrenaba al perro. Afortunadamente decirle eso funcionó porque eso fue hace 7 años y ahora estamos bien. Yo salí brevemente con un divorciado hasta que un amigo en común me dijo que él seguía casado y que a veces decía que no como para obtener simpatía y conseguir mujeres. Este tipo tenía 26 años. Él se había casado muy joven con una mujer 7 años mayor que él y al parecer se arrepintió al instante. Él había estado inventando problemas maritales por un tiempo y recientemente empezó a decirle a todos en su trabajo que se había divorciado. Yo trabajo con él y no tenía razón para no creerle. Desafortunadamente para él, soy muy amiga de alguien de su universidad y que conoce muy bien a su esposa. Cuando lo descubrí, lo enfrenté y él empezó a decir que estaba enamorado de mí y no había tenido el coraje de pedirle el divorcio a su esposa aún, pero que lo haría pronto. Prácticamente lo mismo que le había dicho a otra chica unas semanas antes. Un poco diferente, supongo. Mi mamá viuda empezó a salir con un tipo en su clase de los domingos que recientemente se había divorciado. Muy tranquilo pero agradable. Ella de 53 y él de 50 años. Sus amigas en la clase le dijeron que él nunca estaba en casa, siempre estaba en el trabajo o cazando, pero que era un buen hombre. La advertían, pero no la asustaban. Él y mi mamá se casaron. Seguía siendo muy tranquilo pero agradable. Resulta que solo estaba deprimido. Su esposa, con la que estuvo por 25 años, lo había estado engañando con otro tipo por la mitad de ese tiempo. Él se iba a trabajar todo el tiempo o se iba a cazar con sus amigos para no estar en casa. Mi mamá le dijo que era una lástima que él no se podía jubilar para poder pasar más tiempo juntos y él le dijo que sí podía y lo hizo. Luego pasaron los siguientes 20 años viajando mucho, pasándosela bien y disfrutando de su compañía. Tuvieron un matrimonio genial antes de que él falleciera. Todos lo extrañamos. A veces estar divorciado no es tu culpa. Solo porque estés divorciado no quiere decir que eres un fracaso. Mis 2 padres se divorciaron y ambos se volvieron a casar con otras personas. A mi mamá le ayudó a ir a un grupo de ayuda para divorciados en su iglesia. Ella terminó saliendo con el tipo que lideraba el grupo y parecía un gran tipo. Cuando le pregunté por él, ella me dijo que él se había divorciado 2 veces, lo que era una gran red flag para mí, pero para ella no al parecer. 12 años después, él ha sido increíblemente violento emocionalmente con ella. Incluso hubo un momento cuando mi hermano y yo éramos jóvenes en el que literalmente no teníamos permitido vivir con ellos, porque él se sentía amenazado de no ser el hombre de la casa. Ella dice que aún así sigue siendo feliz y eso es todo lo que quiero para ella. Pero es algo frustrante cuando un chico de 13 puede ver las red flags que mi mamá de más de 40 años no puede. Mi esposa me engañó. Terminé saliendo con alguien que era perfecta y pensé que me había ganado la lotería del karma.
A ella le gustaban todas las cosas que a mí me gustaban. Cuando le pregunté por su pasado, escuché historias de lo que sonaba como violencia, pero siempre estaban maquilladas como. Estaba tan asustada que pensé que él me golpearía. Luego, una noche, ella se puso loca conmigo, se empezó a enojar porque yo quería visitar a mi hija que estaba en el hospital. Ella prefería ir a cenar. Me empezó a aventar vasos de vidrio, me logré escapar y ella fue tras de mí y me aruñó toda la nuca. Luego me jaló de mi cadena y yo la empujé y me fui. Ella me gritó y me empezó a amenazar porque la golpeé. Mis opciones eran volver a la casa o ella llamaría a la policía y me reportaría por maltrato. Lo que hice fue llamar a la policía yo mismo. Para cuando la policía llegó, ella tenía moretones en su cuello, ella se los hizo a sí misma para decir que se los hice yo. Mis manos no mostraban ningún signo de agresividad y las lesiones en mi cuello le ganaron un paseo a prisión. Ahí fue donde me di cuenta que ella tuvo la culpa de su divorcio. Mi ex estaba en el proceso de divorcio cuando nos conocimos. Dijo que su esposa estaba loca y era la razón de todo lo malo en su vida. Esta debió ser la primera señal para huir de ahí, pero era demasiado joven para saberlo. Él tenía hijos y yo iba a eventos deportivos de ellos y su exesposa estaba ahí. Ella y yo nos empezamos a llevar y él odiaba eso. Él no entendía que sería mejor para los niños si ella y yo teníamos una buena relación. Él creía que hablaríamos de él y que eso arruinaría nuestra relación. Literalmente nunca hablábamos de él. Aquí mis ojos se empezaron a abrir. Estaba usando su computadora a una vez y se abrió su calendario de Google. Ahí había un evento para el día de San Valentín que era la próxima semana. Él me había dicho que no haríamos nada ese día porque no tenía dinero. El evento se llamaba El día que mi exnovia me rompió el corazón. Esta novia era una novia que conoció antes de los 20 años que pasó casado con su esposa. Y me di cuenta que nunca la superó. Un par de meses después, nuestra relación se empezó a desmoronar por sí sola. Él se fue a la casa de un amigo, sin mí, a mitad de una noche de cita que habíamos planeado y a mí no me importó que se fuera, lo que me molestó fue que se llevó al perro. Nos peleamos y él me dijo que estaba empezando a sonar como su exesposa. Entonces yo respondí, si ella y yo estamos diciendo las mismas cosas, ¿no crees que el problema eres tú? En ese preciso momento me di cuenta que él era un narcisista que nunca iba a cambiar o madurar. Esa semana me largué. Aún extraño al perro. Cuando tuvimos un hijo, mi esposo siempre estuvo obsesionado con el trabajo. Eso no causó muchos problemas cuando solo éramos nosotros, pero fue mucho más difícil de soportar cuando nos convertimos en padres. Es fácil sentir que tú estás haciendo todo el trabajo y yo empecé a resentir a mi esposo. Mi esposo y su exesposa tenían 2 hijos de casi la misma edad. Ella era esencialmente una madre soltera para ellos. Él recortó sus horas laborales cuando nuestra relación empezó a sufrir y aún así eran demasiadas horas. Entonces entendí por qué se habían divorciado. Yo no era una ama de casa, yo también trabajaba. Estábamos listos para tener un hijo. Teníamos 40 años cuando lo tuvimos, él fue planeado, querido y teníamos el dinero para tenerlo. Incluso cuando recortó sus horas laborales aún teníamos dinero suficiente para nuestro departamento en Manhattan. Él no tenía que trabajar tanto como lo hacía, solo que no sabía otra cosa. Nunca tomaba su dinero y nunca tuvimos un hijo que no pudiéramos mantener. Tampoco hubiera preferido que él consumiera sustancias o bebida. Solo digo que entiendo la razón del divorcio. Antes de tener a nuestro hijo, nunca me di cuenta del gran problema que era su obsesión con el trabajo. Lo entendí cuando llegaba a casa después de un largo día de trabajo para cuidar a mi hijo sola. Me casé con un divorciado. En mi primera interacción con su exesposa, me di cuenta que ella era una controladora y presumida que terminó siendo infiel y luego se divorció. Me sorprendió que él no fuera quien pidió el divorcio, pero yo también pasé por malas relaciones en el pasado. Mi esposo es adorable. No me casé con ella, pero estuve cerca. Afortunadamente me di cuenta de antemano de que ella era completamente egoísta. Todo siempre se trataba de lo que ella quería y ella encontró formas sutiles de minimizar todo lo que yo quería o que era bueno para mí. Ella también me había estado ocultando un mal temperamento que salió a la luz al final. Después de que rompimos, ella intentó esparcir mentiras sobre mí a todos nuestros amigos en común para quedar bien ella. Afortunadamente la mayoría de ellos eran lo suficientemente listos para saber lo que ella estaba haciendo. Definitivamente me salvé.
Mi mamá se divorció de mi papá en mi último año de prepa. Ella siempre había sido el tipo de persona que tenía que estar en una relación, por lo que empezó a salir inmediatamente con otras personas, ya que mi papá le fue infiel muchas veces. Ella conoció a este tipo a quien llamaremos Tom. Tom era un vendedor exitoso que no tenía hijos, tenía ingresos estables y estaba divorciado porque su esposa lo engañó. Temprano en la relación, mi mamá recibió un mensaje de la exnovia de Tom. Ella le dijo que tenía que contarle algunas cosas de Tom, pero ella solo la ignoró. Pasa un año y Tom parecía normal. Ella se mudó con él y nosotros también, ya que él tenía 2 cuartos libres. Él era un buen tipo relajado y agradable. Él a veces revisaba el teléfono de mi mamá, ella me contó, pero ella pensó que las cosas buenas eran más que las malas. Un día tuvieron una discusión y él aventó el control remoto a la ventana. Él llamó a la policía para sí mismo y mi mamá lo perdonó. Aquí es donde las cosas se empezaron a poner raras. Tom empezó a actuar más loco hacia mi mamá, mayormente por mensaje de texto. El día de Navidad, ella decidió que no iríamos a casa de su hermana porque él estaba tomado. Abrimos la cajuela de su auto para bajar los regalos y él aceleró y las cosas salían volando de la cajuela. Se disculpó. Para ese punto mi mamá se puso muy cautelosa. El día de Año Nuevo Tom estaba fuera de la ciudad. Ella le envió un mensaje de texto diciendo que quería romper con él porque él estaba diciendo que era culpa de mi hermano autista que la alfombra de las escaleras estuviera hecha un desastre. Él le dijo: «Saca a tus hijos de mi casa». Así que al siguiente día, había 8 personas ayudándonos a llevar los muebles que eran de mi mamá mientras él nos amenazaba por teléfono. Eso fue en enero. Durante los próximos meses, e incluso hasta el día de hoy, él envía mensajes amenazantes a mi mamá. Él además descubrió dónde vivimos para poder tomar el BMW que es de ambos y venderlo. Aunque mi mamá le ha estado rogando para que se lo lleve. Ella finalmente se puso en contacto con la exnovia que le mandó mensaje al principio de esta historia. Se intercambiaron historias y mi mamá se disculpó por no haberla escuchado antes. La primera vez que le pregunté por qué se divorció, su respuesta fue que ella se convirtió en una persona muy amargada, que ganó como 60 kilos de peso y que tomaba dinero sin comentarlo antes. Ellos no estaban muy bien al principio y ella lo gosteó después de vaciar sus cuentas de banco. Nosotros teníamos tanto cuentas separadas como compartidas. Tuvimos un hijo juntos. Cuando yo retiro dinero de la cuenta compartida, él se olvida de eso y luego pone cara de sorprendido cuando revisa el estado de cuenta. Es agotador, pero poner notitas en el espejo para recordarle ha ayudado. Él tenía pésimos hábitos alimenticios antes de que nos conociéramos y su madre me contó que siempre ha sido así. Ambos tenemos metabolismos rápidos, pero cuando estamos cansados y es hora de cenar, mi idea de una comida rápida es una ensalada de atún y fruta y la de él es una hamburguesa doble. Ahora puedo ver cómo ella se puso floja con sus hábitos alimenticios. Él se abruma con su trabajo y constantemente no quiere cocinar saludablemente. Ahora ha mejorado mucho desde que tenemos hijos. Él también es muy cínico, pero yo también. Ella no sabía bromear, siempre se tomaba todo personal. También puedo entender eso si no estás acostumbrada a ese tipo de personalidad. Todos tenemos nuestras peculiaridades y yo lo amo más cada día. A veces las personalidades no encajan y eso está bien, pero robar los ahorros de toda la vida de alguien y dejarlo en bancarrota, eso es horrible. La puedo entender por todo lo demás. Incluso puedo agradecerle por dejarlo, pero que se por obligarlo a volver a empezar de cero.